Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Que el Dios de toda gracia nos esté acompañando, nos esté dirigiendo en cada paso que demos. Reciban un caluroso saludo virtual desde aquí hacia cada uno en sus hogares. En el día de hoy tenemos otra palabra de fe, otra palabra de Dios que queremos compartir con cada uno de ustedes. Y queremos que acuñan esta palabra que vamos a ministrar en el día de hoy. En el día de hoy tenemos un tema muy importante, un tema clásico. Y es sobre el tema 5 pasos del ciego Bartimeo. Y vamos a tener una lectura en el libro de Marcos, el evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 46, dice, versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 5 pasos del ciego Bartimeo. Aquí tenemos una historia verídica, pero una historia modelo, una historia de la cual podemos aprender todos y todas, de la historia del ciego Bartimeo. En este versículo 1, en el versículo 46 del capítulo 10, dice: entonces vinieron a Jericó. Jesús entró por Jericó, iba para Jerusalén, iba con sus discípulos y una gran multitud. Jesús era tan popular, era tan famoso que donde quiera que iba, hacía milagros, levantaba caídos, paralíticos, sanaba, liberaba a los cautivos, salvaba a los que no tenían esperanza. Con ese mensaje contundente, entonces Jesús le seguía a una multitud donde quiera que ministraba. Pero en este momento Jesús iba pasando, atravesando por Jericó con sus discípulos y una multitud enorme. Pero en el camino, según dicen los estudiosos, que era una avenida. En esta ciudad había una avenida que era como un mercado donde se vendían varias cosas. Pero ahí junto al camino estaba un ciego, un mendigo que le llamaban Bartimeo. Bartimeo tenía 4 problemas. Vamos a resaltar 4 problemas que tenía el ciego Bartimeo. Primer problema era que era ciego, no podía ver físicamente. Segundo problema, era mendigo, no tenía nada económicamente. El tercer problema era rechazado por la sociedad, porque era un mendigo, era un pobrecito. Y cuarto problema, no tenía Jesús en el corazón. Pero aquí vamos a ver 5 pasos, 5 actitudes que podemos aprender de la vida de Bartimeo. En el versículo 47, aquí está el primer paso. ¿Qué hizo Bartimeo? Primero, oyó hablar de Jesús. La multitud, el murmullo de la multitud, él pregunta que quién estaba pasando por ahí. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, dice que oyó. Lo primero que hay que hacer es oír. Hay muchas personas que aún oyendo no pueden oír. Hay personas que aún sabiendo de Cristo hacen caso omiso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré, cenaré y él cenará conmigo. Hoy es el tiempo donde debemos de abrir nuestros oídos para oír a Jesús. Él quiere que hagamos silencio para que lo oigamos a Él. La humanidad habla tanto de tantas cosas que no tienen importancia,
que a veces no oímos, no escuchamos a Jesús de Nazareno. Y Él quiere que en este tiempo podamos escuchar su voz. Vamos a escuchar a Jesús. Entonces lo primero que hizo Bartimeo fue que escuchó de Jesús, oyó hablar de Cristo y le llamó la atención. El segundo paso de Bartimeo fue que clamó, versículo 48, y comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo fue muy inteligente, fue muy sabio. Al oír hablar de Jesús, y él había oído hablar de que Jesús hacía milagros, de que Jesús era el Salvador del mundo, de que Jesús representaba esperanza, consuelo, y que el único que podía ayudarlo en ese momento era Jesús. En ese tiempo se consideraba a alguien que tenía una enfermedad de esa condición como alguien que era sin futuro, sin propósito, alguien que no tenía esperanza. Entonces, un mendigo, nadie le hacía caso. Él estaba ahí esperando limosna, esperando migaja de alguien. Pero cuando oía hablar de Jesús, él entendió que el problema se le iba a resolver completo, que la bendición, la beca venía completa. ¡Qué tremendo! Hay que admirar esa actitud de Bartimeo. Y siguió clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amados y amadas, amigos y amigas, cuando usted tenga un problema, clame a Jesús y no se canse de clamar a Él. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí, yo te responderé. Cuando alguien no puede ayudarlo, clame a Jesús. Hay una anécdota de una anciana que un día estaba en su casa y mientras estaba orando le tocaron la puerta, y cuando abrió la puerta, dice la anécdota que vino Satanás con bulto, maleta, y le dijo: yo soy el diablo y vine a mudarme a tu casa, que el Señor los reprenda. La ancianita hizo dos cosas importantes que debemos nosotros hacer. Número uno, le cerró la puerta en la cara al enemigo. Número dos, se tiró un grito y dijo: Jesús, te buscan. Cuando el enemigo venga a su casa y venga a destruir su matrimonio, quiera destruir su familia, cuando el enemigo traiga soledad, traiga tristeza, angustia, cuando quiera destruirlo a usted y su entorno, quiera destruirle la fe, cierre la puerta en su cara y clame a Jesús. Dígale: Jesús, te buscan. Y dice la anécdota que el enemigo se fue corriendo. Cuando el enemigo escucha la voz de Cristo, cuando escucha el nombre de Cristo, él no puede resistir, tiene que irse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el 48 dice: y muchos le reprendían para que callase. Dice: pero él clamaba. Había muchos ahí que, como quien dice: tú eres un mendigo, ¿quién te va a hacer caso? Tú estás ciego, tú eres un estorbo, tú no vales nada, tú estás desahuciado, nadie te quiere, tú no tienes importancia, no tienes dinero, no tienes nada que echar mano. Qué atractivo tú tienes. Pero él clamaba más diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. En otra palabra, mi Señor, mi Salvador, mi consuelo, mi ayuda, mi libertador, mi amigo fiel, mi gran Cristo, mi gran Mesías, mi gran ungido, ten misericordia de mí. La palabra misericordia en griego es levantar la mano cuando alguien estaba desvalido, caído, cuando nadie lo ayudaba. Ten misericordia es que tienda la mano y lo ayude a levantarse. Entonces él seguía clamando: Hijo de David, ten misericordia de mí. El tercer paso que vemos aquí es la persistencia del ciego Bartimeo. Aún estando ciego, aún rechazado, aún sin tener nada, mendigando, él persiste y dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sigue ahí, aunque lo reprendían, aunque lo menospreciaban, él seguía enfocado en el que podía resolver su problema. No le haga caso a nadie cuando usted esté enfocado en Dios. El único que puede resolver su problema se llama Cristo Jesús. El único que puede ayudarlo se llama Cristo. Cuando el médico termina, Cristo comienza. Cuando Cristo llega, todo cambia. Cristo tiene la última palabra. La Biblia dice en el libro
en el versículo 49, dice, entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle al ciego. Y Jesús le mandó a decir, dile que tenga confianza. Y le dijeron, ten confianza. Lo segundo es, levántate, ten confianza. Esa es la confianza que Dios quiere que tengamos cuando estamos sin rumbo, cuando estamos atravesando por un problema difícil. Esa es la confianza que Cristo quiere que tengamos cuando tenemos una situación difícil en nuestra vida, cuando nadie nos hace caso, cuando estamos desahuciados. Debemos tener confianza y levantarnos. Ten confianza, ten ánimo. Los que lo reprendían, los que lo menospreciaban ahora, le dicen, ten confianza. Jesús te llama Jesús. Y la Biblia dice que Bartimeo se levanta, a un ciego. Oiga, qué actitud tan tremenda. Todavía no había recibido el milagro. Y él se levantó y dice, y vio a Jesús. Alaba lo que él vive. Pero dice algo importante, versículo 50. Y él arrojando la capa. El ciego también tenía una capa. El término capa era para señalar a alguien que era desvalido, alguien marginado, alguien con una discapacidad, alguien que estaba enfermo, que era desahuciado, rechazado. Esa capa significaba la miseria que tenía Bartimeo. Esa capa significaba esa enfermedad por años que tenía, esa imposibilidad que nadie podía ayudarlo, ese rechazo en su alma, ese problema, ese dolor en su corazón, ese temor en su alma que tenía Bartimeo. Esa capa simbolizaba el pasado. Esa capa significaba la amargura, raíz de amargura que tenía en el corazón. Esa capa significaba la ceguera que tenía él. Esa capa significaba depresiones. Esa capa significaba ansiedad. Esa capa significaba temores, pánico. Esa capa significaba enfermedades psicosomáticas. Esa capa significaba alguien que nadie lo quería. Pero lo primero que hace Bartimeo es que arroja la capa y la quita, como que dice, te va de mí miseria, te va enfermedad, te va rechazo. Él soltó. Hay que soltar, hermano, toda negatividad. Hay que soltar lo que el enemigo ha querido incubarnos en nuestra vida. Hay que soltar todo lo que esté dañando nuestra vida, todo lo que esté impidiendo el milagro. Hay que soltarlo hoy. Suelte la capa en el nombre de Jesús y créale a Dios. Levántese hoy. Hoy es el día de venir a Jesús. Hoy es el día de creerle a Dios. Hoy es el día de recibir un milagro. Él está ahí para que usted reciba un milagro completo. El segundo, el cuarto paso es que tuvo fe. Cuarto paso es la fe. El versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quiere que te hagas? ¿Qué quiere? Cristo es muy específico. ¿Qué usted quiere que Jesús haga por usted? Él quiere que usted le diga qué quiere, qué milagro. Enumere el milagro que quiere recibir hoy. Dígale a Jesús, quiero que haga tal cosa conmigo. ¿Qué quiere que te hagas? Le dice Cristo al ciego. Y el ciego no perdió ni ganó. Y le dijo, maestro, que significa rabí. Rabí, mi Señor, mi ayudador, el que resucitó en la cruz del Calvario. Maestro, que reciba la vista. Impresionante esta declaración de él. Que reciba la vista. ¿Qué quiere que te haga? Que reciba un milagro financiero. Que reciba un milagro físico. Recuerdo que estaba en una campaña de salvación, liberación y milagro. Y cuando termino de predicar y ministrar, tenía 5 días esa campaña, Dios haciendo maravillas y milagros en diferentes niveles. Cuando termino, le digo a la gente, después que termine, nadie me diga que ore, porque no voy a orar. Y cuando voy saliendo, que voy a montarme en el vehículo, hay una señora que está ahí cerca del vehículo. Esa señora tenía una S en la columna y el médico le había diagnosticado que cada día iba a estar peor.
que esa enfermedad no iba a avanzar. Esa enfermedad cada día iba a estar peor y estaba jorobada. Y ella me agarra por el chaleco y me dice, usted va a orar por mí, aunque usted dijo que no va a orar después que termine de predicar, pero usted me va a orar. Y esa mujer se aferró a mi chaleco y yo le dije, por favor, venga mañana para orar por usted. Y me dijo, no, señor, usted me va a orar en este momento. Y yo siento que si usted me pone la mano, Dios me va a sanar. Esta mujer se aferró a esa fe de que si oraba, Dios podía hacer la obra. Porque lo que nosotros hacemos es orar. Somos vasos, pero el que hace el milagro es Dios. Pues yo no me quedó más nada que orar por ella y declararla sana. De inmediatamente la mujer sintió el milagro sobre ella, se le enderezó la columna y esa señora comenzó a gritar, comenzó a brincar y a vocear, Cristo me ha sanado, he recibido el milagro en este momento. Qué bueno que al otro día de la campaña ella fue uno de los testimonios del milagro que Dios había hecho. ¿Cuál es el milagro que tú quieres que Dios haga? Él está ahí presto para que lo reciba. Gloria a Jesús. Entonces Cristo le dice, tu fe, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Versículo 52. Tu fe te ha salvado. Cuando Cristo decía tu fe te ha salvado, le estaba diciendo, la fe significa la salvación, tu fe te ha salvado significa esa fe que te salva, te salvo y te sano, las dos cosas. Esa fe significaba, tenía dos connotaciones. Te ha salvado esa fe y que te ha sanado también. Cuando usted viene a Cristo, recibe el milagro completo. Y por último, el último paso para terminar, en el versículo, dice aquí, en el último versículo, y enseguida recobró la vista, dice, y seguía a Jesús en todo el camino. Gloria a Dios. Qué agradecido fue Bartimeo. Cuántas cosas nosotros recibimos, cuántos favores que Dios hace con nosotros y no agradecemos lo que Él hace a veces. A veces nos quejamos, blasfemamos. Hay gente que blasfeman. Hay personas que son ingratas, que creen en otros dioses, que no es el Dios verdadero. Entonces el ciego Bartimeo recibe el milagro y dice la Biblia que siguió a Jesús. Fue su discípulo, se convirtió en su discípulo. Bartimeo cambió de vida, cambió de rumbo cuando Cristo vino a él, cuando tuvo un encuentro con Cristo. Y termino con este versículo, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a su discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere, el evangelio es para personas que quieran. La salvación es para el que quiera. No obligamos a nadie. El evangelio es demasiado bueno. Cristo es demasiado bueno. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Cristo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Autoanegación. Hay que anegarse a uno mismo para venir a Cristo. Tome su cruz. No significa que vamos a tomar un madero literalmente de 2 palos. No. El término cruz es que usted pueda soportar las aflicciones, la prueba que viene, las dificultades, que permanezca firme. La cruz, la lucha que hay que librar para poder seguir a Cristo. Eso significa la cruz. Niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que seguir a Cristo. En este momento, amados y amadas, usted que ha recibido esta palabra, estos 5 pasos para recibir el milagro, Bartimeo, el ciego Bartimeo, yo quiero que usted se empodere de ellos. Primer paso, ¿cuál fue el primer paso? Que oyó hablar de Jesús. Segundo paso, clamó a Jesús. Tercer paso, perseveró. Cuarto paso, tuvo fe. Quinto paso, siguió a Jesús. En esta hora, si alguno de los que me están escuchando se ha descarriado, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Hoy es el día de usted volver a Dios, de reconciliarse. Si alguno no tiene a Cristo, se quiere entregar ahora mismo, estamos dispuestos a orar por usted. Con una oración, usted se salva. Con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia. Voy a orar por ti si alguno quiere entregar su vida a Cristo ahora o reconciliarse. Repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, sálvame, inscríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás.
Señor, gracias por cada persona que se ha acercado a ti, que te ha aceptado. Perdónalo, bendícelo en el nombre de Cristo. Y ahora voy a orar por todo el que tiene problemas del alma, del corazón, por toda persona que tiene heridas, por toda persona desahuciada, rechazada, marginada, personas que son mendigos aunque tengan mucho dinero. Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero, pero no tienen lo más grande, que es la felicidad que le da Dios. Vamos a orar por los que se sienten solos, por los que se sienten angustiados, por los que sienten depresión, los que tienen ataque de pánico, por los que tienen problemas en su familia. Vamos a orar por toda persona que esté enferma físicamente, para que Dios haga un milagro poderoso. Dios está obrando. Ponga la mano donde tiene el problema y créale a Dios. En este tiempo es un tiempo de creer, de confiar de que Dios está obrando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor amado, te pido que obre de manera poderosa, que esté obrando milagro en cada familia, que restaure la familia, Dios, que han sido dañadas, que han sido neutralizadas por el enemigo. Te pido, Dios, que traiga paz, comunicación, que traiga salud total a cada familia. Señor, que tú renueve el altar familiar, que la familia volvamos a ti, que tú nos dé la victoria completa. Mira cada persona que tiene enfermedades, oramos para que tú los sanes, para que reciban el milagro. Señor amado, los cojos, levántalo ahora. Los paralíticos, que suelten la silla de ruedas. Los ciegos, que puedan ver. Los cojos, que caminen. Los sordos, que oigan. Los que tienen tumores, los que tienen cáncer. Sed sano en el nombre de Cristo Jesús. Por la palabra, creo, Dios mío, que tú estás obrando. Señor, crea órgano nuevo para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús de Nazareno. Todo el que tenga enfermedades, que crea que Dios le está sanando. Los que están heridos emocionalmente, trae restauración en el nombre de Cristo Jesús para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Un saludo y bendiciones.